Tres. Buenos días, hermanos, espero que hayan tenido una muy bendecida semana y como cada domingo espero que se encuentren listos y los invito a estar atentos al mensaje de parte de Dios a voz de nuestro pastor Héctor Otero. Sabemos que será de bendición para nuestras vidas. De igual manera los incito a compartir el contenido que tenemos tanto en Facebook como en YouTube para que más personas sean alcanzadas por la paz de Cristo. De igual manera sintonicemos en punto de las 11 de la mañana el mensaje. Dios les bendiga y no olviden compartir. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, y en la cruz compró mi redención y libertad. Libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad. Y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que Imagínate estar
frente a un pastel el día de tu cumpleaños. Está la velita, las velitas o el cirio pascual. ¿Qué es lo que te dicen antes de apagarlas? Pide un deseo. Y no me digas que no lo haces o que nunca lo has hecho. Es una costumbre. No estoy diciendo que sea bueno o sea malo. Es una costumbre. Ahora, ¿qué es lo que pides cada vez que pasa así? Suponiendo que tengas esa costumbre o se tenga esa costumbre, ¿qué pides cuando eso sucede? Me acuerdo cuando mis hijos estaban chiquitos que estaba de moda la película de Aladino. La de los dibujos animados. Hay otra nueva versión que recién salió, pero aquella era de dibujos animados. Pero en ambas sucedió algo peculiar, y es que Aladino de pronto se encontraba en la oportunidad de pedir 3 deseos. Y conforme las circunstancias de la vida se iban presentando, entonces iba pidiendo esos deseos. No estoy diciendo con esto, y no quiero que se malinterprete, que Dios sea un genio, sea el genio de la lámpara. No, de ninguna manera. Solo quiero que lo tomemos como una alegoría introductoria al tema principal de esta mañana. Sin embargo, si haces una retrospectiva, te darás cuenta que la mayor parte de las veces que se presenta la oportunidad de pedir algo, o de desear algo, o incluso, como en el pastel, pedir un deseo, en primera instancia se nos complica mucho pensar qué pedir, ¿no? Porque como Aladino, los deseos se van dando conforme las circunstancias de la vida van caminando, dependiendo del momento, o insisto, de las circunstancias. Pero es así. Solo pediríamos, tal vez, aquello que de momento pudiera satisfacer una necesidad momentánea. Si alguien está en edad casadera, pediría a su príncipe azul, literal. Si alguien, o pediría a su Dulcinea, literal. Pero por eso a veces los chavos se tardan tanto en casar, porque son difíciles para escoger. Si no tienes carro, pues pides uno, ¿no? Y si ya lo tienes, pides uno mejor. Y así podremos pasarnos toda esta mañana dando ejemplos de lo que pudiera ser la petición, el deseo que pediríamos. En las Escrituras encontramos algunos ejemplos de quienes de pronto se vieron en ese momento frente al Señor y tuvieron que pedirle algo. Tuvieron que hacer una petición especial. Déjeme darle uno, antes de pasar al texto principal de esta mañana. Marcos 10, 51 al 52. ¿Qué quieres que haga por ti?, preguntó Jesús. Mi rabí, dijo el hombre ciego. ¿Se acuerda de esta escena? Quiero ver. Y Jesús le dijo, puedes irte, tu fe te ha salvado. Al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Déjeme orar para iniciar este mensaje. Gracias, Padre. Como siempre, iniciamos con un agradecimiento por lo que tú has hecho con nosotros, pero por lo que tú también harás en este momento. Gracias por tu mensaje, porque estoy seguro que llegará a nuestros corazones, nos moverá y podremos entonces disfrutar de este momento de tu palabra. Gracias, Señor. Y permite que al terminar seamos hacedores de tu palabra, como tú nos lo has pedido. En el nombre de Jesús. Amén. Yo siempre he dicho, y en algún momento, en alguna circunstancia, cuando esté yo frente al Señor físicamente, yo le tendría que preguntar, bueno, Señor, ¿por qué se te ocurrió preguntarle a Bartimeo qué es lo que quería? Pues era evidente, era un ciego. Era evidente que lo que iba a pedir era ver. Bartimeo tenía la oportunidad de su vida. Claro, no iba a pedir un carro, no iba a pedir una moto,
una casa, no. Su circunstancia le obligaba a tener que pedir la vista. ¿Era el deseo adecuado o la petición adecuada? No lo sé. Tendríamos que saber cuál era el entorno que en ese momento tenía Bartimeo, pero la realidad es que lo lógico para todos nosotros era pensar que iba a pedir ver, ¿no es cierto? Piensa un momento en tu entorno, en tu circunstancia, en tu condición. Yo creo que hoy todos pediríamos que fuéramos cubiertos o sanados en su caso, o que no nos contagiáramos, porque la circunstancia en este momento nos obliga a que ese sea nuestro deseo, nuestra petición. Y si además estuviera ciego como Bartimeo, yo creo que no sé qué le pedirías estando frente a él. Si que te revuelva la vista o que no te contagies, o en fin, no sé qué sería, dependiendo de la circunstancia en la que estés. Pero hubo un hombre, y es aquí donde iniciamos nuestro tema central, hubo un hombre que al momento de estar frente al Señor pidió algo inesperado, algo que no era, no sé si para muchos de nosotros no estaba en el script que pidiera eso estando frente al Señor, sobre todo porque no es una cosa material, no era algo tangible que en ese momento pudiéramos pensar que satisfaciera su necesidad en ese momento. No pidió un trabajo, no pidió un viaje, no pidió algo que definitivamente fuera, insisto, que satisfaciera esa necesidad. Fue algo que definitivamente, su deseo, su petición fue algo que definitivamente marcaría su vida para siempre. Y me voy a basar en el primer libro de Reyes, en el capítulo 3, del versículo 5 al 14. Y si usted lo va abriendo ahí rápidamente, se va a dar cuenta de quién estoy hablando, de Salomón. No lo voy a leer porque vamos a ir desglosándolo, pero Salomón. Como antecedente de este texto, en Primero de Reyes 3, pero los primeros versículos, o un poquito antes en el capítulo 2, podemos ver, y como contexto, y todos lo sabemos, Salomón, hijo de David, hijo de Betsabé, en el momento que asume el trono, era muy joven, muy joven, no mayor de 18 años, eso es, sin experiencia. Hace una alianza con el faraón, se casa con una de sus hijas, incluso lo dice la escritura, se casa con una de sus hijas y se van a vivir a Jerusalén porque él tenía un llamado muy específico. Salomón había sido designado por Dios para una labor muy específica. Vamos a Primero de Reyes 3:2, versículos anteriores a nuestro texto base. En ese tiempo, el pueblo de Israel sacrificaba sus ofrendas en los lugares del culto de la región, porque todavía no se había construido un templo en honor al nombre del Señor. Así que para Salomón le quedaba muy claro su llamado, a lo que él tenía que hacer, cuál era su misión. Y en Primero de Reyes 3, siguiente versículo, en el versículo 3, viene sigue contando para que nos quede claro cuál era la misión de Salomón. Salomón amaba al Señor. Quiero que quede muy evidente esta frase, amaba al Señor y seguía todos los decretos de su padre David. Sin embargo, él también ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los lugares del culto de la región. ¿Se fija la expresión clave en este texto? Por eso dije, deténgase y quédese ahí. Amaba al Señor. Y entonces el Señor se acerca a Salomón una vez que ya él escudriñó el corazón de Salomón y se da cuenta lo que hay dentro de él, dentro de su corazón, dentro de su alma. Y entonces llega el momento cumbre en la vida de Salomón. Llega el momento, la oportunidad de su vida. Primero de Reyes 3:5, ahora empezamos con nuestro pasaje central. Esa noche el Señor se le apareció a Salomón en un sueño y Dios le dijo, ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. Salomón entonces se encontraba en la gran oportunidad. No tenía tiempo para pensar.
no tenía tiempo para recapacitar, a ver qué le voy a pedir. Pues, Señor, dame chance, espérame tantito, déjame ir a preguntarle a mi familia o déjame pensarlo un ratito. ¿Podríamos vernos más tarde? O ahí te mando un WhatsApp y te digo a qué hora nos vemos. No, estaba frente al gran Señor, frente al gran Dios, aquel Dios de los escuadrones de Israel, que había sido el que respaldó a su padre David en tantas batallas, en tantas circunstancias, y en ese momento estaba diciéndole que quería, que pudiera hacer, que lo que quisiera, él pudiera dárselo. Era un momento de decisión para Salomón. Pide un deseo. Y eso es lo que le da título a este mensaje en su primera parte de este título. Pide un deseo. Y de inmediato Salomón contesta, vea esta cosa. Salomón contesta de inmediato, no se espera. Pero antes de llegar al punto central de la petición de Salomón, podemos ver en los versículos 6 al 8, recuerden, primero de Reyes 3, podemos ver un rollo que se echa Salomón tratando de justificar de alguna u otra manera la petición o la respuesta que iba a darle a Dios de lo que Dios le estaba diciendo. Pídeme lo que quieras, pide un deseo. Primero de Reyes 3, 6 al 8. Salomón contestó: tú mostraste gran y fiel amor hacia tu siervo David, mi padre, un hombre transparente y leal, quien te fue fiel. Hoy sigues mostrándole este gran amor y fiel amor al darle un hijo que se sienta en su trono. Empieza, ¿ves? ¿Se fija? Ahora pues, Señor mi Dios, tú me has hecho rey en lugar de mi padre David, pero soy un niño pequeño que no sabe dónde ir. Sin embargo, aquí estoy en medio de tu pueblo escogido, una nación tan grande y numerosa que no se puede contar. Estaba espantado. Imagínense 18 años en un trono con un pueblo impresionante y con la carga que tenía de ser el rey ahora. ¿No es cierto que a veces le damos tantas vueltas para llegar a nuestra petición central en nuestras oraciones? Y Salomón empieza con esto, pero continúa. Y entonces viene la decisión o el deseo central, la petición central de Salomón. Primero de Reyes 3:9. Dame un corazón comprensivo que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal, pues ¿quién puede gobernar por su propia cuenta a este gran pueblo tuyo? Eso es lo que quería Salomón, porque sabía la carga que tenía en sus hombros. Yo estoy seguro que Salomón sabía tarde o temprano la respuesta que la respuesta del Señor sería trascendental para su reinado, para su familia, para él mismo. La gran responsabilidad que tenía. Y claro, insisto, pudo haber pedido alguna otra cosa, pero decidió pedir sabiduría. Y esa es la palabra central de nuestro mensaje en esta mañana: sabiduría. Y en esa petición, en esa misma petición, está definida lo que es la sabiduría. Saber diferenciar entre el bien y el mal. Y viene la respuesta del Señor, porque déjeme decirle algo, Él está esperando tu petición con el deseo de cumplirla. Él está listo para escucharte, para saber qué es lo que quieres, aunque dice en su palabra que Él ya conoce desde antes que nosotros le digamos, pero está listo para escuchar lo que tú deseas. Primero de Reyes 3, 10, 12. Al Señor le agradó que Salomón pidiera sabiduría, así que le respondió: como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia y no has pedido una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, te concederé lo que me has pedido. Te daré un corazón sabio y comprensivo como nadie nunca ha tenido, ni jamás tendrá. Vea el impacto que hay. ¡Qué tremendo! Tarde o temprano, esta petición impactaría en la vida, insisto, de Salomón, no solo para su familia, para su pueblo, sino aún para nosotros mismos. Sabiduría. Más adelante regresamos al pasaje de Reyes central. ¿Pero qué sabiduría? ¿Por qué Salomón pidió tan convencido
que el Señor le diera sabiduría. Lo primero que debemos entender definitivamente es saber que la sabiduría proviene de Dios. Eso es definitivo. Lo que tú y yo debemos entender es que la sabiduría proviene de Dios. De ninguna manera y bajo ninguna circunstancia, y quiero resaltarlo bien, la adquirimos con el tiempo, con la experiencia, con la edad, con los conocimientos. No. Es Dios quien da y reparte sabiduría. Porque es su propia esencia, Él es sabio. Proverbios 3:19 dice, con sabiduría el Señor fundó la tierra, con entendimiento fundó la tierra. Y luego Pablo en Romanos 16:27 dice, toda la gloria sea para el único sabio Dios, eternamente por medio de Jesucristo. Amén. Y en Romanos 11:36 dice, qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Si podemos darnos cuenta cómo fue la vida de Salomón, veremos que cómo fue creciendo en sabiduría. Y a lo largo de su vida tuvo varios eventos o circunstancias que lo obligaron a evidenciar y demostrar esa sabiduría que Dios le había dado. Sobre todo en el momento de tomar decisiones importantes, decisiones que trascendían para él y para su pueblo. Y surgió de inmediato, después de pedir hacer esa petición o dar esa respuesta a Salomón a Dios, de inmediato surgió el momento de demostrar esa sabiduría que Dios le había dado. Y fue instantáneo. Hay un pasaje ahí mismo en Primero de Reyes, posterior, insisto, al momento en el que el Señor le da sabiduría o contesta la petición de Salomón. Entonces hay un evento muy importante y que todos conocemos. Déjeme darle como preámbulo esto, a llegar al texto. Hay dos mujeres de la vida galante, dice la Escritura, que vivían en la misma casa. Ambas tienen un hijo, cada quien tiene un hijo, y a una de ellas se le muere por accidente, una tragedia. Dice la Escritura que se duerme encima de él y lo mata, y la otra está su hijo vivo. Esta que su hijo muere aprovecha la circunstancia para decir y empezar a alegar y tapar su evidente homicidio, y entonces dice, bueno, es que ese hijo es mío, no es de ella. Y entonces empieza el reclamo y la reclamación de que el hijo de ella es mío, y entonces aquella no, y entonces empieza a haber un conflicto. Y ellas dos llegan entonces delante del rey Salomón y le exponen su caso, y el rey hace esto. Ya lo conocemos todos, pero quiero resaltarlo en lo que la Escritura dice. Primero de Reyes 3, 23 y 28 al 28. Entonces el rey dijo, aclaremos los hechos. Las dos afirman que el niño que está vivo es suyo, y cada una dice que el que está muerto pertenece a la otra. Muy bien, tráigame una espada. Así que le trajeron la espada. Luego dijo, partan al niño que está vivo en dos y denle la mitad del niño a una y la otra mitad a la otra. Entonces, ¿eso es sabiduría? No, eso es una locura. Pero vea más adelante. Entonces la verdadera madre del niño, la que lo amaba mucho, gritó, oh, no, mi señor, denle el niño a ella, pero por favor no lo maten. En cambio, la otra mujer dijo, me parece bien, así no será ni tuyo ni mío, divídanlo entre las dos. Entonces el rey dijo, no maten al niño. De aquí viene la sabiduría de Dios. Dénselo a la mujer que desea que viva, porque ella es la madre. Cuando el pueblo se enteró de la decisión que había tomado el rey, todo Israel quedaron admirados porque reconocieron la sabiduría que Dios le había dado para impartir justicia. ¿Qué manera más oportuna de demostrar y evidenciar
la sabiduría que el Señor le había dado a Salomón. No más, inmediatamente después de que recibe la sabiduría, de que tiene ese intercambio con el Señor, y el Señor le pregunta qué quieres, y él le dice, dame sabiduría para poder diferenciar entre el bien y el mal, y el Señor le da la sabiduría y inmediatamente viene este evento. ¿Qué hubiéramos hecho tú y yo? Bueno, yo como buen abogado lo que hubiera dicho es que, a ver, tráiganme las pruebas de la maternidad, a ver, para que podamos ver aquí en un ADN quién es cada quien, y si es su hijo o no es su hijo, y entonces tráiganme testigos que la vieron, que reconozcan qué niño es, si es niño de ella o de... Hubiera habido un juicio que se hubiera llevado muchos años, igual ya para cuando esté más grande el niño ya no hubiera importado. Pero no, Salomón tomó una decisión basada en la sabiduría que había recibido de Dios. Y así fue la vida de Salomón, mi hermano. Incluso escribiendo Proverbios, el libro de Eclesiastés, con una profunda sabiduría ambos. Y bueno, hasta Cantares, ¿no? Que además de sabiduría refleja un amor impresionante entre una pareja, con su interpretación, pero es un amor, un desborde de amor entre una pareja. Pero entonces, ¿qué podemos decir acerca de la sabiduría? Además de lo que significa y de dónde proviene, déjeme desglosarlo muy rápidamente en tres principios que tienen que ver con la manera con que esa sabiduría, que es solo dada por Dios, se evidencia en nuestras vidas. Quisiera empezar con el primer punto, que tiene que ver con el origen de la sabiduría. Y en esta frase también, que esta frase que vamos a ver en el libro de Proverbios es dada también por Dios a través de Salomón, y quién más que él para explicarla. Entonces, punto número 1, el temor del Señor. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Controversial expresión, temor del Señor, temor de Dios. Porque de inmediato viene a nuestra mente miedo, que debemos tenerle miedo, o como en ocasiones lo han pintado, aquel ser barbón, barbado, de barba blanca, sentado en un trono impresionante, enojón, dispuesto a castigar si te portas mal, ¿no? Y entonces hay que tenerle miedo, pero no es así. Cuando estudiamos esta frase nos damos cuenta del sentido real que tiene para lo que son, y la razón por la que Salomón lo escribe de esa manera. Para tener sabiduría, entonces todo empieza teniendo temor del Señor. Y puede sonar lógico, porque si Él provee la sabiduría, es porque Él mismo es sabio. Entonces, para nosotros obtener esa sabiduría, debemos tener temor de Dios. Debemos entonces analizar este versículo para comprenderlo mejor. Y déjeme dividirlo en estas dos partes. Primero, lo que significa la palabra el principio. En hebreo, reshit, cabeza, reshit, cabeza, comienzo, origen. Es decir, ninguna sabiduría proviene de otro lado que no sea de Dios. Ninguna. Ahora lo voy a explicar más adelante. Pero también viene la palabra temor. El principio de la sabiduría es el temor. Yirha, que significa reverencia, calidad o cualidad positiva que reconoce la buena intención de Dios. Entonces comprendo perfectamente que si quiero tener esa sabiduría que Dios, esa sabiduría de Dios que me ayudará a tomar decisiones apropiadas, asertivas, mejores decisiones en todo el área, en todas las etapas de mi vida, entonces debo reconocer reverentemente que el origen de la sabiduría es el Señor, porque Él es el único sabio. Dios, lo leímos en Romanos 16, ¿se acuerda? Ahora déjeme decirle algo, este temor de Dios solo está preparado para los que somos sus hijos. ¿Por qué? Porque esta es una cuestión espiritual. Este es un asunto espiritual. Porque este sentimiento reverente de maravilla y de admiración es fundamental para todo conocimiento y sabiduría. Vea lo que dice Proverbios 2:6. Pues el Señor concede sabiduría, de su boca proviene el saber y el entendimiento. Y Salmo 111:10 dice, el temor del Señor es la base verdadera de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría.
Ahora que sé que entonces el principio, que el origen de la sabiduría es Dios y que la obtengo a través del temor de Él, entonces debo entender como segundo punto que solo Él la concede, solo Él. Y claro y lógico, lo sigo insistiendo, ¿no lo crees? Así que nada ni nadie me hace ser más sabio, sino que el Señor solamente. Buscando el significado en el diccionario de la lengua española sobre la palabra sabiduría, me encontré esto: conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. La facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto. ¿Se fija cómo se define la palabra sabiduría desde un punto de vista solamente humano? Si entendiéramos que Dios es el único que concede la sabiduría, otra cosa sería nuestra vida. Éxodo 31:3. Lo he llenado del Espíritu de Dios y le he dado gran sabiduría, capacidad y destreza en toda clase de artes manuales y oficios. Y luego Lucas 21:14-15, el Señor Jesús les dice a sus discípulos: así que no se preocupen de antemano por cómo contestarán los cargos en su contra, porque yo les daré las palabras apropiadas y tal sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá reponerlos o refutarlos. O sea, proviene de Él. Él es el único que concede la sabiduría. Ni tus estudios, ni tus conocimientos, ni tus capacidades te van a hacer sabio. Solo Dios es quien la concede. Mire, mi hermano, si entendiéramos esta parte, no nos preocuparíamos, y no estoy diciendo que no se ocupe, pero no estaríamos tan afligidos porque nuestros hijos fueran a una mejor escuela y vigiláramos su educación y su formación, y estuvieran ellos inclusive nosotros mismos estudiando en las mejores universidades, y ese parece que es el objetivo de vida, pero no, porque eso no les va a ayudar a tener sabiduría. Van a tener conocimientos, van a tener aptitudes, tal vez, lo que quieran, pero sabiduría para tomar decisiones en los momentos más importantes de su vida, trascendentales, no la van a tener con la escuela o la preparatoria, la universidad a la que tú los lleves. Sino que tienes que aprender a transmitirles los principios de Dios para que ellos entonces pueda llegar el momento de adquirir esa sabiduría y poder tomar decisiones acertadas. Ahora te preguntarás, ¿cómo la concede el Señor esa sabiduría? Pues muy bien, uno pidiéndosela. Qué sencillo, pidiéndosela. Santiago 1:5, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se los dará. No les reprenderá por pedirla. Pídansela, pero también la voy a tener caminando con Él, conociéndolo, teniendo una intimidad, una relación, una comunión con Él todos los días que me permita decirle: Señor, dime qué hago en este momento. Dame sabiduría para tomar esta decisión. Y por último, también estudiando su palabra, indiscutiblemente. Proverbios 2:6, pues el Señor concede sabiduría, de su boca proviene proviene el saber y el entendimiento. Lo leímos hace rato. Entonces ya entendemos que el origen de la sabiduría es el reconocimiento reverente de la grandeza del Señor, de su soberanía, y que de ningún otro lado viene esa sabiduría, sino es de Él solamente. Ahora déjeme darle el tercer punto. ¿Cuáles son las consecuencias de la sabiduría? Y es claro que la sabiduría proviene de Dios, donde entonces es cosa buena. Si proviene de Dios, es cosa buena. Por lo tanto, todo lo que hagamos con sabiduría que viene de Dios produce frutos. Cuando Salomón le pidió sabiduría al Señor, Dios no solo le concedió lo que pidió, sino también le concedió muchas más cosas como consecuencia de haber pedido sabiduría. Por eso fíjate lo que pides. Ten cuidado con lo que pides al Señor. Primero de Reyes 3, volvamos regreso a Primero de Reyes 3, del 13 al 14. Además, te daré lo que no me pediste.
riqueza y fama, que era lo que tal vez estuviéramos pensando todos que pudiera haber pedido Salomón, o que tú y yo pediríamos. Ningún otro rey del mundo se comparará a ti por el resto de tu vida. Y si tú me sigues, obedeces mis decretos y mis mandamientos, como lo hizo David, también te daré una larga vida. Y se lo concedió. ¿Y sabe por qué? Porque Dios es fiel a su palabra. Salomón entonces actuó durante toda su vida con sabiduría, tomando decisiones apropiadas, correctas delante de Dios, basadas en su voluntad. Y vino para Salomón la respuesta de Dios de esta manera. Vea lo que dice su palabra en 1 de Reyes 4. Ya estamos al final de esta parte de la sabiduría que el Señor le concede a Salomón. Capítulo 4 del 29 al 34. Dios le dio a Salomón muchísima sabiduría y gran entendimiento y un conocimiento tan vasto como la arena a la orilla del mar. De hecho, su sabiduría superaba la de todos los sabios del oriente y la de los sabios de Egipto. Era más sabio que cualquier otro entre ellos, Etán, el Esraíta, y los hijos de Mahol, Emán, Calcol y Darda. Su fama se extendió por todas las naciones vecinas. Compuso más de 3000 proverbios y escribió 1005 canciones. Podía hablar con autoridad acerca de todos los tipos de plantas, desde el gran cedro del Líbano hasta el diminuto hisopo que crece en las grietas de las paredes. También era versado en materia de animales, aves y reptiles y peces, y los reyes de todas las naciones enviaban a sus embajadores a escuchar la sabiduría de Salomón. Tenía tema de conversación, de todo le sabía. Qué triste es a veces sentarse con alguien, hijos de Dios, que no tienen ningún tema de conversación, que no saben de qué hablar, porque no se enteran de nada de lo que pasa, porque no están buscando al Señor sabiduría como para poder tomar una decisión en los momentos críticos de su vida. Qué tremendo es nuestro Dios. Cuando Él contesta de una manera impresionante. Actuar con sabiduría tiene consecuencias tremendas en nuestras vidas, maravillosas. Pero quizás a estas alturas del mensaje te preguntarás por qué entonces le puse como título: pide un deseo, puntos suspensivos, ni se te ocurra. Salomón estuvo delante del Señor ante la oportunidad más importante de su vida. Lo recalco. Y supo muy bien qué pedir. Supo muy claro lo que tenía que pedir. Nosotros ahora estamos frente a nuestro Señor y tenemos la misma oportunidad. No la desperdiciemos. Por eso pide un deseo. Por eso el título de este mensaje: pide un deseo. No lo malinterpretes, pero es así, pide un deseo. Estás delante del Señor, ¿qué le vas a pedir? Y la segunda parte del título, déjeme leerle esta parte de las Escrituras, que por supuesto fue escrita por Salomón después de haber recibido lo que pidió. Proverbios 4, del 4 al 9. Vea lo que dice: mi padre me enseñó, toma en serio mis palabras, sigue mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, desarrolla buen juicio, no te olvides de mis palabras, ni te alejes de ellas. No le des de espalda a la sabiduría, pues ella te protegerá. Ámala y ella te guardará. Adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer. En todo lo demás que hagas, desarrolla buen juicio. Si valoras la sabiduría, ella te engrandecerá. Abrázala y te honrará. Te pondrá una hermosa guirnalda de flores sobre la cabeza y te entregará una preciosa corona. Está recordando Salomón lo que David le dijo. Pero entonces llega un momento en que más adelante le dice, narra Salomón aquí en Proverbios 4, del 14 al 15. No hagas lo que hacen los perversos, ni sigas el camino de los malos, ni se te ocurra. No tomes ese camino, aléjate de él y sigue avanzando. La antítesis de la sabiduría, lo contrario a la sabiduría. Pide un deseo, fíjate lo que vas a pedir, fíjate, ni se te ocurra. Porque eso no agrada al Señor. Es maravilloso ir por la vida tomando decisiones acertadas, mis hermanos. Pero también es muy delgada la línea entre no hacerlo. En cualquier momento podemos dejar de actuar con sabiduría y vendrán las consecuencias en nuestra vida.
tremendas consecuencias cuando no actuamos con sabiduría. Y al rato nos estamos lamentando y arrepintiendo y diciendo por qué lo hice y por qué no y por qué debía haber hecho esto y lo hice contrario. Porque no pedimos sabiduría, porque no le pedimos a Dios que nos dé sabiduría para poder tomar esa decisión que trasciende o que puede trascender más adelante en el tiempo de nuestra vida. Hoy en día se requiere tomar decisiones como padres, como hijos, en el trabajo, en la casa, el negocio que vas a abrir. Y esas decisiones en muchas ocasiones trascienden más allá del tiempo en que vives. Es decir, la tomas en un momento, sea buena o sea mala, y repercute para siempre. Estamos ante el momento de tomar una decisión acertada que repercuta para siempre en nuestro beneficio, en nuestra bendición. Así que mis hermanos, pidámosle al Señor sabiduría. Cada vez que vayan a tomar o vayamos a tomar una decisión, por más insignificante que parezca. Y sobre todo no se confíe en su propia prudencia, en su propia capacidad. Vea lo que dice Proverbios 3:5. Confía en el Señor de todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Porque lo contrario a la sabiduría es la necedad. Y los necios no le agradan a Dios. Y no es el tema. Estoy cerrando, no es el tema de la necedad. Pero es lo contrario a la sabiduría. Y déjeme cerrar este mensaje. No con un llamado. Porque esto quedó claro. Usted tiene que pedirle sabiduría al Señor para tomar decisiones. Yo sé que está usted tal vez en un momento apropiado para pedirle al Señor sabiduría. Estás a punto de tomar una decisión que va a trascender por toda tu vida. No la tomes sin ir antes al Señor. No lo hagas. Ya sea lo que sea, casarte, una carrera, comprar algo, lo que sea, espérate, pídele al Señor sabiduría. Porque entonces puedes terminar así. Proverbios 26:4. No respondas a los argumentos absurdos de los necios, o te volverás tan necio como ellos. No respondas a los argumentos absurdos de los necios, o te volverás tan necio como ellos. Cierra tus ojos y oremos. Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque nos mueve, nos penetra, híjole Señor, nos hace sentir cómo penetra hasta lo más profundo del corazón, del alma, de los huesos, dice tu palabra. Y Dios, solo queremos pedirte que nos des sabiduría para poder tomar decisiones correctas en nuestra vida. Sé que algunos de nosotros estamos por tomarlas. Antes de hacerlo, Señor, danos de tu sabiduría. Y que nuestra vida refleje todo ese tiempo. Durante todo ese tiempo que hemos pedido sabiduría tuya para tomar decisiones. Gracias, Padre. Escucha la oración de cada uno de mis hermanos que pide que le dé sabiduría antes de tomar una decisión. Estamos en tus manos, confiados, Padre, en lo que tú estarás haciendo por nosotros. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y yo decía en un momento determinado del mensaje que esto de la sabiduría es una cuestión espiritual y solo está preparada y está hecha para aquellos que son sus hijos. Así que si tú estás hoy ahí, por primera vez estás escuchándonos o ya tienes algunas veces escuchándonos, pero no le has entregado tu vida a Cristo, es el momento de hacerlo para que puedas disfrutar de esta gran bendición de recibir sabiduría por parte de Dios. Insisto, no son tus conocimientos, tu carrera, tus habilidades, tu edad. No es así. Es Dios el único que te concede esta sabiduría, pero solamente está destinado para sus hijos. Y es la oportunidad de que tú vengas y puedas entonces aceptar esa salvación que el Señor Jesús hizo para ti y convertirte en uno de sus hijos. Lo único que tienes que hacer es: Señor, me arrepiento de mis pecados y hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Y Él hará todo lo demás. Él será tu Señor y Salvador de aquí y por la eternidad. Así que no dejes pasar este tiempo. Acércate con alguien con el que estés ahora y pregúntale cómo hacerle, qué más debo hacer, y serás discipulado, y estoy seguro que el Señor te bendecirá siempre en tu vida. Gracias a Dios, mis hermanos, por este tiempo. 6 meses, qué barbaridad. ¿Sí? Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, ya no sabemos ni cuántos meses llevamos. Pero son 6 meses que estamos teniendo esta circunstancia. Y bueno, estemos fieles y firmes al Señor.
Recuerde, no se despegue, no se suelte de su mano, de la mano del Señor. Estemos listos y preparados siempre en cualquier circunstancia, que en esa relación personal con el Señor no dependa de que si se abre la iglesia o no se abre. Eso será secundario. Así que, mis hermanos, les amamos, les mandamos un abrazo. Mi esposa y yo estamos orando por cada uno de ustedes y estoy seguro que ustedes lo hacen por nosotros. Recuerden que estamos reuniéndonos los miércoles de manera virtual para seguir estudiando la santidad. Ya nos falta muy poquito para terminar, así que los esperamos miércoles 8 de la noche. Esté atento con los datos para conectarse. Estamos orando todos los días a las 10 de la noche y estamos entonces también leyendo la escritura de la Biblia en un año. Ya conforme va el año vamos avanzados, así que espero que el Señor le esté hablando a través de la lectura de su palabra. Estemos listos, preparados, que nuestra relación con el Señor esté cada vez más fuerte y los vemos entonces el próximo miércoles y después el domingo. Recuerde, el domingo reserve un tiempo, como si estuviéramos en el templo, un tiempo para alabar y bendecir el nombre del Señor y escuchar su palabra. Tenemos alabanzas, tenemos una lectura, etcétera. Estamos haciendo cosas. Todos los días está saliendo en Facebook un devocional, unas lecturas que los hermanos de la iglesia preparan y entonces el Señor está hablando de una manera tremenda. No deje de leerlas. Gracias, mis hermanos. Que el Señor nos bendiga, que el Señor alce su rostro sobre cada uno de nosotros, que el Señor ponga en cada uno de nosotros, en nuestras familias, en los lugares donde estemos, que Él ponga de su paz y que el Señor nos bendiga y nos guarde. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Así que, mis hermanos, les amamos. Cuídense mucho, que el Señor les bendiga.